después de fatiga. Tema que tiene práctico, de los cuales ya le dije recién, de que gracias a don García. Ya le dije recién que va a ser uno de los temas que se tome en el ejercicio práctico. ¿Qué diferencia hay entre un árbol y un eje? Rapidito. Un árbol es una pieza cilíndrica, alargada. Eso es cilíndrica, tómenlo con pinza porque es un sólido de revolución en realidad, está girando, ¿está bien? Y si ustedes han tenido la oportunidad de ver, o sí, de ver un cigüeñal, van a ver que tiene los codos, los muñones desplazados para las bielas y todo eso, por lo tanto, en principio, un árbol es una pieza que me permite transmitir movimientos a una determinada distancia. Cuando digo movimiento, también puedo decir potencia a una determinada distancia. ¿Está? ¿Cuál es el esfuerzo característico? Momento torsor. La pregunta es, ¿un árbol podría tener un momento flector? Sí, sí, un cigüeñal tiene momento flector, un árbol de leva tiene momento flector. ¿Eh? Es más, cuando se calcula, se llaman esfuerzos combinados esos dos, de torsión y de flexión, hay que usar un momento ideal que me tome en cuenta un porcentaje del momento torsor y un porcentaje del momento flector. Decir porcentaje es directamente meterlo en una fórmula, que están los números y todo. Eso es un árbol. ¿Entendieron lo que es un árbol? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a lo que es un eje. Un eje es también una pieza alargada, pero que no gira sobre su propio eje. No gira, está quieta. Por lo tanto, el eje va a estar sometido principalmente no, únicamente a momentos flectores. Si ustedes, para que tengan una idea, el eje de un acoplado, el eje de algún vehículo que, por ejemplo, sea tracción delantera y atrás tenga un eje, por ejemplo, las Master y algunas otras camionetas, van a ver que el eje va apoyado sobre los dos elásticos, el izquierdo y el derecho. Y cuando uno lo carga, el eje tiende, tiende a flexionarse. ¿Eh? En el caso de los acoplados, y miren, yo he visto acoplados de 15, 20 años de uso, enderezar los ejes o enderezar las cañoneras en el caso de los camiones. Se ponen un torso, se lo desarma completo, en el caso de las cañoneras se desarma todo lo que es el diferencial, se deja la cañonera peladita, se la pone en un torno, enorme el torno, un torno muy grande, se la pone entre puntas y a partir de ahí se ve cuál es, para dónde está flexionado, se lo lleva a una prensa también bastante grandecita y se va enderezando esa cañonera. Es más, en muchos casos se la deja pasada un poquito en sentido contrario para para que cuando se cargue trabaje lo más recta posible. ¿Entendieron la diferencia entre árbol y eje? Sí, profe. Bueno, eh, árbol y eje, eh, nosotros dijimos que lo dimensionamos por dos, de acuerdo a dos variables. Uno era por resistencia y el otro es por deformación. Por resistencia es lo que vamos a tener que nosotros calcularlo para el examen. ¿Eh?
por resistencia. No lo vamos a calcular por deformación, pero sí ustedes tienen que saber teóricamente, si les toca esa pregunta, qué es lo que es dimensionarlo por deformación. El ejemplo más claro me parece un árbol de levas. Un cigüeñal también. ¿Por qué? Porque si hoy estaba viendo que, la memoria mía, estaba viendo el motor más grande que equipa un barco portacontenedores, ¿eh? Ciento y pico mil HP, no me acuerdo si eran 16 o 17 cilindros, ¿eh? Eh, Enorme era el barco, el motor para ese barco. Imagínense, si tienen, yo no me acuerdo si eran 20 metros, 15 metros de largo el motor. Enorme. Esos motores giran a muy bajas vueltas, ¿tá? Pero tienen un torque impresionante, por lo tanto con eso sacamos después la potencia. Imagínense si el árbol de leva se deformara, las últimas levas no estarían sincronizadas con las primeras, ¿está bien? Porque se deformaría. Entonces, eso está normalizado y normalmente el ángulo normalizado para la máxima deformación, si es que está normalizado, es 0,25 grados por metro. Quiere decir que si tiene 1 metro de largo, está permitido que se deforme 0,1 de grado por metro. Si tiene 2 metros, será medio grado. Si tiene 4 metros, es 1 grado entre la primera y la última sección. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nosotros le vamos a dar todos los datos que ustedes dentro de un ratito van a tener que hacer los ejercicios ahí, porque ustedes lo tienen que hacer con la calculadora, decirme cuánto les da, y de ahí vamos a ver si les ha dado bien, y si no, tenemos que ver en qué se han equivocado. ¿Estamos? Entonces creo que de árbol y eje, calcula, y una de las, depende de la potencia, del número de revoluciones que está girando, de un coeficiente de seguridad, de G es el módulo elástico transversal, G mayúsculo, módulo elástico transversal. Para los aceros vale 800.000, 840.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado aproximadamente. ¿Está entendido ahí? Bien. El teórico lo tienen que estudiar conceptual. ¿Qué quiere decir conceptual? Que salvo que a lo mejor les toque un tipo de soldadura de escribirla que podrán usar 4 renglones, 3 renglones, el resto son todas preguntas cortas, porque son conceptuales. Ustedes en 15, 10 palabras, en un renglón, ustedes tranquilamente explican lo que se les está preguntando. Bueno, estaba viendo acá que había entrado un mensaje, pero es de la otra comisión. Entonces dijimos rodamiento. ¿Qué es lo que es un rodamiento? Un rodamiento es un elemento de máquina que sirve para sustentar un árbol. ¿Por qué me refiero a árbol? Y porque está girando. ¿Está bien? La verdad, yo lo diría también de otra manera. Cuando uno tiene que sustentar una pieza, que es sostener una pieza, tenemos dos formas. O lo hacemos con cojinetes o lo hacemos con rodamiento. Cojinete tiene sus ventajas, rodamiento tiene sus ventajas, y desventajas cada uno de los dos. ¿Estamos? Generalmente, si voy a usar cojinete, necesito una bomba de aceite y un depósito de lubricante para que pueda producirse la lubricación hidrodinámica. Mientras que si estoy hablando de rodamientos,
directamente no me hace falta, no es indispensable tener lubricante en un depósito, sino simplemente el rodamiento, una de las tres formas que viene es con dos sellos, uno de cada lado, y con una grasa especial dentro del rodamiento. Si el fabricante me dice que en esas condiciones va a durar 50.000 horas, yo tengo que confiar y seguro que dura 50.000 horas siempre y cuando no le haya entrado basura, agua. ¿Está entendido entonces? Dentro de los rodamientos, acuérdense que había una clasificación, rodamientos axiales y rodamientos radiales. Vamos a empezar por los radiales. Los radiales son los donde la carga es radial, la palabra se lo está diciendo, la carga es radial. ¿Tá? Existen como elemento rodante que hay entre la pista exterior y la pista interior, aparte del separador, existen, puede ser una esfera de acero, una bola de acero, una bolita de acero o un rodillo de acero. Es indudable que el rodillo soporta mayor carga que la bolita de acero, por más que sean del mismo diámetro. ¿Estamos? Eh, Esos son radiales. Si yo tengo cargas axiales, se llaman de rodamiento axial de simple empuje o doble empuje, que lo más común y conocido es la famosa crapodina en los embragues de los autos. ¿Eh? El embrague de un auto lleva una crapodina que hace contacto cuando yo piso el pie del embrague para que las dos pistas del rodamiento axial hagan fuerza sobre el diafragma y me logre desconectar el movimiento del motor con el de la caja de velocidades para que no pueda poner el cambio. ¿Tá? Y aparecen cargas radiales y axiales en algunos determinados mecanismos. ¿Está bien? Ustedes cuando escuchen esto tienen que hacerse la idea que es una resultante, para hacerse la idea. ¿Está bien? Tengo una carga radial aplicada, tengo una carga axial aplicada y ahí sacamos una carga equivalente. ¿Estamos? Y ahí se calcula. Los rodamientos tienen una vida útil. Previamente, bueno, vamos a decir que lo que es vida útil y es la vida que tiene un rodamiento bajo determinadas cargas para que antes que yo tenga que cambiar. ¿Eh? Normalmente se saca, es lo que hemos hecho nosotros en algún ejercicio, sacamos la vida útil de ese rodamiento y si ese rodamiento con esas cargas que yo le estoy aplicando dura 38.000 horas, yo a las 38.000 horas debería estar cambiándolo. Si no lo cambio, y capaz que aguante un poco más, va a aguantar un poquito más, ¿está? Pero no sé cuánto. Por lo tanto, es la vida útil, realmente se utiliza muchísimo en los mantenimientos preventivos. Llego a esas horas y tengo que decirle al patrón, mire, en este momento hay que cambiar el diámetro interior, si termina en 0,0 es 10 milímetros, 0,1 12 milímetros, 0,3 15 milímetros, me faltó uno, vamos nuevo. 0,0 son 10 milímetros, 0,1 son 12 milímetros, 0,2 15 milímetros. 0,3, 17 milímetros, y a partir del 0,4, el 0,4 en adelante, multiplicamos por 5 y me da el diámetro. O sea, 0,4 por 5 son 20 milímetros, quiere decir si termina en 0,4 tiene el diámetro interior 20 milímetros. Si termina en 0,5, 0,5 por 5, 25 milímetros y así sucesivamente hasta 120 milímetros. Esa es la normalización. Puede ser que vengan de 5, sí, puede ser que vengan de 5 cifras. Eh, hay algunos rodamientos, los rodamientos, quien me dice el tipo de rodamiento que es el primer dígito de la izquierda. Si es 6, es un rodamiento de bolas.
¿Está bien? Cada primer dígito distinto tiene otras características. Viene para contacto angular, viene para rodamientos de rodillo. Y me faltó un caso. Cuando tengo cargas combinadas, radial y axial, si son no tan grandes, puedo usar un rodamiento contacto angular. ¿Se acuerdan que el rodamiento contacto angular es aquel que se puede desarmar si uno le hace un poquito de presión? Queda la pista exterior por un lado y la pista interior con los rodamientos, con las bolas en el otro. Y si las cargas son grandes, directamente se utilizan rodillos cónicos. Rodillos cónicos. Bueno, con respecto a rodamiento, creo, salvo que alguno tenga una duda, creo que no faltaría. eh, Creo que eso es lo que hemos visto. Eso también lo podemos ocupar No, pero no, por no le cierto. vamos a tomar, no le vamos a tomar, don Hernán, rodamiento, así que no le va a hacer falta la tabla. Ah, no va a tomar ejercicio. No, Solamente usted llegó tarde, me parece, pero no, no. 10 Dijimos, como hace 10 minutos más o menos entra. claro, dijimos que íbamos a tomar un ejercicio combinado. ¿Qué es lo que es un ejercicio combinado? Es un ejercicio que van a tener que sacar. Es un árbol, tienen que sacar el diámetro y luego va a tener una chaveta para poderlo unir a una polea o un engranaje, y tienen que dimensionar ustedes la chaveta. Lo que sí ustedes tienen en el grupo es la tabla de chavetas. ¿Estamos? Tema más. En Resorte, pro- Muy bien, resorte. Va. ¿Qué es lo que es resorte? Y un elemento más. Prácticamente la mayoría de los temas que hemos visto son elementos de máquina. ¿Para qué sirve un resorte? Y un resorte puede servir para almacenar energía, para amortiguar, eh, para cargar una pieza, como en el caso de las válvulas. ¿Y para qué tenemos que usar un resorte en un motor, en una válvula? Y porque si no rebotaría y no va a seguir, esa válvula no va a seguir el camino que le está mandando el árbol de leva. ¿Tá? Los resortes habíamos visto dos. Uno era helicoidal de torsión y el otro era helicoidal de flexión. Acuérdense que el de flexión está en el plano. ¿Qué quiere decir el plano? Que está enroscado, ¿está? Como si fuese un cacarol, como si fuese una pieza para un, un reloj. ¿Está? Está enroscado en el plano. Mientras que el resorte helicoidal de torsión no está enroscado, la hélice no está enroscada en el plano, sino en el espacio. ¿Cuál es el caso más común? Los resortes de amortiguador, los resortes de suspensión que vienen por fuera del amortiguador en los vehículos de calle. ¿Estamos? Como la palabra lo dice, el alambre está solicitado a la torsión en un helicoidal de torsión y a la flexión en un helicoidal de flexión. ¿Cuáles son las características de un resorte helicoidal? De torsión sobre todo, y es el diámetro medio, que entre el centro, cuando yo corto al resorte en un plano, voy a tener la distancia entre, mejor dicho, vamos a definirlo así. El diámetro exterior, y es de afuera a afuera en un resorte cilíndrico. ¿Está bien? El diámetro interior es entre los dos alambres, por dentro. Y el diámetro medio es justo la mitad entre los dos diámetros.
Vendría a ser entre el eje de simetría de cada uno de las dos espiras, la de la izquierda y la de la derecha. ¿Entendieron lo que es el diámetro medio? Profe, ¿puede volver a repetir? Diámetro exterior de un resorte, lo mido con un calibre, de afuera a afuera. ¿Estamos? Fíjense en que ustedes lo tienen ahí en la clase de resorte, tienen que tener el dibujo. El diámetro interior es precisamente del interior de la espira izquierda al interior de la espira derecha. ¿Estamos? Y el diámetro medio es la mitad entre los dos diámetros exterior e interior. Si uno dibuja los dos circulitos de la espira, entre el medio de uno y el medio del otro, el centro, entre centro y centro, ese es el diámetro medio. Ese diámetro medio le hace falta al fabricante del resorte. ¿Qué otro dato le tenemos que dar al fabricante del resorte? El número de espiras que tiene ese resorte. Otro, la longitud que tengo del resorte, de tope a tope. ¿Por qué es importante el diámetro interior? Y porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un resorte que está por fuera de un amortiguador, yo nunca podría tener, si el amortiguador ese tiene 58 milímetros, ¿está bien? El diámetro interior del resorte tiene que ser mayor a 58 milímetros, porque si no, no va a entrar el amortiguador. ¿Entendieron? Y, por ejemplo, ¿por qué tengo que cuidarme con el diámetro exterior? Y porque hay lugares en que el resorte pasa muy cercano a la rueda. Si yo me voy con un diámetro muy grande, puede ser que cuando uno doble, vieron que la cubierta flexiona un poco, toque con el resorte. Eso se tiene muy en cuenta en los autocarreras que me permiten ensanchar y enangostar la trocha. ¿Estamos? Y después está faltando, yo creo, para mí, que es el principal de las características, todos son importantes, ¿no? Pero la más importante es el K del resort, K, la K. ¿Qué es lo que es K? Es la rigidez del resort. ¿Y cómo se mide? Si estamos en el sistema métrico, es kilogramo sobre centímetro. Kilogramo sobre centímetro. Quiere decir la cantidad de kilos que yo le tengo que aplicar para que baje un centímetro. ¿Estamos? Y si estamos hablando en el sistema inglés, la cantidad de libras que le tengo que aplicar por cada pulgada que recorre en distancia ese resorte al flexionarse, al comprimirse el resorte. ¿Entendieron esto? Porque en realidad la clase de repaso es que ustedes pregunten y yo respondo. Si yo tengo que tratar de acordarme de las últimas 11 clases, me cuesta bastante. Con los números de vuelta útiles, eso vamos a ver. No, porque los números de vuelta van a salir en los números de espiras. Ah, ¿sabés? Aprovechando lo que usted me dice, gracias por hacerme acordar, la distancia entre entre dos hilos del resorte, dos espiras del resorte consecutivo, es el paso. El paso, ¿sabe por qué hace falta? Que se lo diga al fabricante, porque él va a poner la máquina constructiva para que por cada vuelta se desplace, por ejemplo, 12 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros. Eso sale de la fórmula, no se haga problema, pero es un dato que le tengo que dar. Es muy fácil medirlo en, en un resorte. Agarro un calibre, primero mido el diámetro del alambre, que eso también se lo tengo que dar. Le tengo que dar el diámetro del alambre también, porque el fabricante puede mantenerme las características a pesar que varíe el diámetro del alambre. Por supuesto, si varía el diámetro del alambre, lo más probable es que varíe el paso, ¿eh? Me va a ser un resorte distinto al que yo le había pedido. ¿Cómo mido el paso? Y mido entre dos diámetros tomados en el mismo punto,
Con el calibre, ahí saco el paso. Es lo que avanza en una vuelta completa, igual que tornillo. ¿Algo más? Pero ya saben ustedes que tornillo y bulón son dos cosas distintas. Tornillo es aquello que se utilizan para madera, para chapa, y que generalmente no tienen tuerca, pues es imposible ponerle tuerca si es rosca media cónica y con una rosca rara. En vez de los Pero no bulones seguía Chave- son, disculpe, ¿qué pasó? no seguía Chaveta. No, no, cabeza no, no, no. Yo puedo tener bulones del mismo tipo con cabeza hexagonal, con cabeza fresada, con... Profe, ¿Qué no nos pasó? salteamos a chavetas. Ah, bueno, después. Ah, no le entendí cabeza. Está bueno, después, espere. Vamos entonces primero con tornillos, ya que empezamos, y después vamos a ir con chaveta. ¿Puede ser? El bulón es aquel, el nombre técnico, de aquel que se le puede enroscar una tuerca. O que vaya roscado en una rosca hembra, por ejemplo, en un bloc de cilindro. ¿Está? Eso es un bulón. Tornillos son los otros, para madera, para Parker, para chapa. ¿eh? ¿Estamos de acuerdo que es lo que es un tornillo? ¿Que es lo que es un bulón? Acuérdense que los bulones, la rosca del bulón, ¿a qué se llama paso? Se llama paso a la distancia entre dos filetes consecutivos medido en milímetros. Si está medido en milímetros, quiere decir que es en sistema métrico. Mientras que el paso en los bulones Whitworth, en pulgada, ¿cómo se mide el paso? Abrimos el calibre a una pulgada son 25,4 milímetros, y cuento la cantidad de filetes sin contar el primero, ¿no? Entonces va a ser 8 filetes, 8 hilos por pulgada, 10 filetes por pulgada, 12 filetes por pulgada, 20 hilos por pulgada. ¿Entendieron lo que es el paso? Nunca la distancia entre dos filetes va a ser la misma, va a poder ser la misma si el bulón es Whitworth o si es métrico. Si es métrico, todas las dimensiones van en milímetros. Si es en pulgada, todas las dimensiones van en pulgada. ¿Estamos de acuerdo o no? Con respecto Sí, al profe. Con respecto, los bulones existen, bulones rosca derecha y rosca izquierda. Rosca derecha y rosca izquierda. ¿Cómo yo lo identifico? Mirándolo de la cabeza del bulón. De la cabeza del bulón. Si yo lo giro en sentido horario, la tuerca viene hacia mí, o sea, hacia el lado de la cabeza del bulón. Eso es rosca derecha. Mientras que si yo girando en ese mismo sentido horario, la tuerca se empieza a alejar hasta salirse, es rosca izquierda. ¿Estamos? Existen bulones de fijación y bulones de movimiento. Los de fijación pueden ser filete trapezoidal, filete triangular, mientras que los de movimiento son o filete cuadrado o rectangular. ¿Para qué sirven? Como la palabra lo dice, el rectangular o cabeza o filete cuadrado sirve para mover algo, por ejemplo, el carro de un torno, mientras que los otros sirven para fijar dos pies, dos o más pies. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa de bulones, de tornillos? Eh, los tornillos también están normalizados. ¿Qué quiere decir eso? De que aquel fabricante que fabrique bulones normalizados
aquel que fabrique bulones normalizados, en la cabeza del bulón, ya sea si es Allen, cabeza Allen, vieron que es un hexágono que se utiliza una llave Allen para colocarlo, son cabezas cilíndricas por fuera, redonditas, o cabeza hexagonal, viene una notación que ustedes se van a dar cuenta porque está separada por un punto. Por ejemplo, 8.8. ¿Qué quiere decir 8.8? El primer 8 de la izquierda me está dando la tensión de rotura de ese material, de ese bulón. Y el segundo 8 me da la tensión de fluencia. ¿De qué manera? El primer 8 lo multiplicamos por 100, me da 800 newtons sobre milímetro cuadrado. Y el 0.8, que es el 80%, el 0.8 de la tensión de rotura va a ser la tensión de fluencia. 8 por 8, 64, 640 newtons sobre milímetro cuadrado. Eso, ahí tengo entonces tensión de fluencia y tensión de rotura de los bulones calidad 8.8. Lo mismo sería para el 10.9, para el 11.9 y el 12.9. ¿Viene algún bulón por encima del 12.9? No, porque se considera que ya es muy frágil y no me serviría el bulón. Por eso, la mejor calidad que ustedes van a encontrar en bulones para tape cilindro y bulones para volante de cigüeñal y para la tapa de bancada, todo eso, y de bancada y de biela, son 12.9. ¿Estamos hasta ahora? Sí, profe. Dando el método de giro y la tuerca. ¿Qué es lo que es el método de giro y la tuerca? Resulta que dentro de cuando yo le aplico un momento torsor a un bulón, debido a la hélice de la rosca, va a generar una FY que va a ser la que me va a apretar dos placas, suponiendo que estamos uniendo dos placas. ¿Está? Del 100% que yo le aplico del momento torsor, con la descomposición de ángulos que hay ahí del filete de la rosca, voy a tener un rozamiento en la cabeza del bulón, voy a tener un rozamiento en el filete. Si yo no me equivoco, es el 50% en la cabeza del bulón, el 40% en el filete, y solamente aprovecho el 10% como fuerza FY, como fuerza de apriete. ¿Qué sucede? Que con el torquímetro es la llave que usamos para apretar los bulones, todavía se sigue usando, dependía mucho del rozamiento, entonces teníamos que tener las roscas muy limpias, lubricar la rosca, lubricar la cabeza del bulón, ¿para qué? Para ver si podíamos achicar un poquito ese 50 y ese 40% y que creciera la FY, que es realmente la que a mí me está sirviendo. Alguien descubrió hace unos años atrás, varios años atrás, que el fabricante, luego de hacer muchos ensayos en laboratorio, encontró que para el material que él utiliza, va a hacer lo siguiente. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todos los bulones vienen en un blister. ¿Saben lo que es un blister? Vienen 10, 12, 14 bulones, todos ahí metidos y sellados, y con unas tablitas que hay que seguir. ¿Por qué hay que seguir? Porque directamente el fabricante me va a decir cuántos grados tengo que girar ese bulón. En realidad, ¿qué hicimos? El primer paso, que es el torquímetro, no zafamos. El primer torquímetro se le da un torque muy chico, 3 kilogramos, 2 kilogramos y medio, eso me lo da el fabricante. ¿Y con eso qué hago? Me aseguro que todos los bulones estén en contacto
los 12 o 14 bulones o 16 bulones que puede tener el motor. Luego dejo el torquímetro al costado, lo saco, y utilizo un goniómetro. ¿Qué es lo que es un goniómetro? Es un instrumento que me sirve para medir ángulos. Entonces el fabricante, ¿qué me va a decir? Segundo paso, 90 grados, por decirle, ¿no? Entonces, quiere decir que yo giro 90 grados a todos los bulones. Recuerden que cuando se aprieta una tapa de cilindro, se empiezan por los del medio y después se sigue en caracol. Esa es la palabra que no me salía recién. En caracol, hasta que termino de apretar todo lo de afuera por último. Luego de haberle dado 90 grados de giro, por ejemplo, puede decir 180 grados, más 180 grados. Entonces empiezo de nuevo por el centro y le voy dando media vuelta a cada uno. Media vuelta son 180 grados. Y así sucesivamente hasta que el fabricante me dijo, bueno, listo. Este tipo de bulones tiene una particularidad. Primero, dos particularidades. Primero, que no se reaprieta. Mientras que con el método del torquímetro, acuérdense que los motores, después de hacerle 1000, 1500 kilómetros, 2000 kilómetros, había que volver al taller para que me reapretaran los bulones de tapa de cilindro. Y la segunda, tan importante como eso, o más, es que estos bulones trabajan apenas pase la tensión de fluencia. Apenas pase, no va a trabajar en el campo elástico, como los otros, sino que va a trabajar en el campo plástico. Tal es así que no se pueden volver a reutilizar. Viendo un reel el otro día de esos divertidos, que el mecánico se había olvidado de poner la junta de tapa de cilindro, porque la tenía el cliente ahí en la mano jugando con la junta de tapa de cilindro, cuando se da cuenta tenía todo apretado. Cuando apretó todo, el volver a desarmar la tapa de cilindro implicó que tuvo que tirar todos los bulones porque no se pueden reutilizar. ¿Tá? Tuvo que comprar otro blister nuevo de bulones, y ponerle la junta que se había olvidado y meter los bulones nuevos. Si ustedes alguna vez en un taller mecánico piden algún bulón, generalmente los mecánicos los van tirando todo en una lata, pídanle para ver un bulón que ha sido usado, tan impecable en principio, pero revisen el primer hilo de rosca que tiene, el primero del lado del vástago, ¿no? Van a ver que ese hilo de rosca está estirado. ¿Qué quiere decir? Que ese bulón ya entró en fluencia. ¿Está? ¿Va a fallar? No, no va a fallar si estamos lejos de la tensión de rotura. Pero es un método y con eso que hicimos nos independizamos del rozamiento, porque el rozamiento ya lo había tenido en cuenta el fabricante en el laboratorio. ¿Entendieron entonces lo que es método de giro de la tuerca? ¿Sí o no? Sí. Bueno, me falta una sola cosa, que es lo que es reversibilidad e irreversibilidad en un tornillo. Ustedes háganse en la idea que de la tuerca vamos a colgar un peso lo suficientemente grande. Enorme, grandísimo. No enorme, grandísimo. Entonces yo giro la tuerca y a medida que voy girando, ¿qué va a hacer la tuerca? Va a subir. Y si sube la tuerca, sube con el peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Cuantito yo le deje de aplicar el momento torsor, si lo dejo solito, pueden ocurrir dos cosas. Que la tuerca se desenrosque sola por el propio peso que está colgando ahí la tuerca, o que no gire, que se quedó como clavada. Si se quedó como clavada, directamente esa tuerca es irreversible. Irreversible. Si se desenrosca sola, es reversible. ¿Quién tiende a desenroscarse sola? Y los pasos grandes. Normalmente en la práctica, si el ángulo de la hélice es mayor a 8 grados, seguro que es reversible, se va a desenroscar sola. Si es menor a 3 grados, es irreversible. Y entre 3 y 8 grados tenemos que analizarla con una formulita.
para saber si es reversible o irreversible. Todas las roscas de los bulones de ajuste que utilizamos nosotros en ingeniería mecánica para hacer los ejercicios, paso 2 milímetros, porque también va el diámetro medio de ahí, ¿no? En función del diámetro medio. Bueno, dan siempre menos de 3 grados, así que no vamos a tener problemas. ¿Entendieron lo que es reversibilidad e irreversibilidad? Y profe. Sí, perfecto. Bueno, cualquier cosa revisen la clase de ese día.